Bueno, empezamos con el tema de hoy, que es bases de datos relacionales y SQLite. Bueno, es SQLite en teoría, pero todos y yo también lo pronuncio como SQLite. Recuerden que las diapositivas son de Chuck, de la Universidad de Michigan, y ahí pueden consultar su página web para más información al respecto. Como tiene Creative Commons, yo las puedo usar tranquilamente. Bueno, aquí empezamos con el browser para SQLite. Es como un programa para poderlo ver de una manera gráfica más sencilla que nos facilite la vida. Esto de aquí abajo. Quiero quitárselo. Ajá. Bueno, les decía de esto, de esta página es de donde lo pueden descargar. Y aquí tenemos como una historia de cómo era antes. Ahí lo que vemos es procesamiento en lotes. ¿Sí? Cuando la computación empezó hace, diríamos que miles de millones de años, pero en realidad empezó hace poco, como 100 años, diríamos, give or take, porque hay rollos de cuando se considera que sí empezó realmente y que no, con Ada Lovelace, con Turing, con Neumann. No hay como una fecha fija que digamos tal día empezó o que se la reconozca todo el mundo. Ahí tienen que hasta los 70 era completamente secuencial. Si ven a la derecha tenemos una cinta magnética. Tal vez no les haya tocado verlas a algunos porque realmente es algo viejo, pero viejo en computación es un término muy relativo, que ya no se suele usar tanto, al menos de manera personal o a una escala de una empresa pequeña, pero sí se sigue usando en el mundo empresarial grande, sí se sigue usando como un medio de almacenamiento. Esas cintas que ven ahí eran completamente secuenciales. Si ustedes querían leer una parte que estaba, no sé, de la posición 500 a la 700, tenían que empezar antes de la 500 para poder llegar ahí. ¿Ok? No es que estaba todo mezclado como ahora está nuestro disco duro. Tal vez si les tocó la época de los cassettes puedan sentir la referencia que los cassettes eran eso, una pequeña cinta magnética. Me avisan si tienen dudas. Bueno, aquí tenemos un disco duro medianamente moderno, lo pueden ver ahí. Y el disco duro lo que nos introduce es un acceso aleatorio. Ya no tengo que acceder a los datos de una manera secuencial, sino que los tengo desperdigados por todo el disco. ¿Dudas ahí? No. Ok. Bueno, el tema de hoy como tal son las bases de datos relacionales y las bases de datos relacionales son las bases de datos más usadas en el mercado. Las bases de datos relacionales vienen de otro lugar. Aquí es un poquito de historia. Las bases de datos se basan en el modelo relacional. El modelo relacional de Code. Ese modelo relacional se basa a su vez en la teoría de conjuntos de von Neumann, para que vean desde dónde viene todo este rollo. Von Neumann, también conocido como von Neumann, la hace como parte de su doctorado de matemáticas antes de la Segunda Guerra Mundial. Code toma esto a finales de los 60, principios de los 70 y crea la álgebra y el modelo relacional y el álgebra, que son las operaciones que puedes hacer sobre el modelo relacional. Luego Date y Code lo hacen para una base de datos relacional. La base de datos relacional es muy poderosa y muy fácil de usar una vez que se acostumbran a ella. Vamos a irnos por partes. Ahora tenemos los términos de la base de datos relacional y tenemos una base de datos y aquí hay de las definiciones más ridículas de computación
Porque Chuck no lo puso aquí, pero hay forma de ver esto como si fuera una pirámide. La base de la pirámide son las bases de datos, porque una base de datos contiene muchas tablas. Y ahora, una tabla o una relación, cuando decimos relación o tabla, tabla es el término en base de datos relacional y relación es el término en el modelo relacional. Una tabla contiene tuplas y atributos. Si se acuerdan, vimos tuplas hace tiempo cuando estábamos viendo las estructuras de datos en Python. Y los atributos son meramente campos. La mejor representación que puede haber de una tabla es simplemente una hoja de Excel. Una hoja de Excel está compuesta de filas y columnas. Y el cruce entre ambos son las celdas. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es una tupla o una fila o un registro. Eso es un conjunto de campos que representan un objeto de la vida real. ¿Ok? Cuando digo de la vida real me refiero a cualquier tipo de objeto que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, aquí pone Chuck como una persona o una canción. Podría ser que la tabla fuera la tabla de alumnos y tuviera los campos de... Bueno, voy a seguir con lo de atributos que son los campos. Los atributos o columnas o campos son uno de muchos posibles elementos de datos que corresponden a un objeto en la fila. Entonces vean, si hacemos una tabla de alumnos, van a tener varios campos sobre ellos. ¿Qué campos les interesaría tener? Yo pensaría primero en su identificador, en el código. Aparte del código, pensaría en su nombre. Cada uno de ellos va a ser un campo. ¿Todos claros ahí? Sí. Ok, aquí algo importante para que lo sepan. Python es débilmente tipado. Si recuerdan, eso quiere decir que una variable puede ser de un tipo y luego puede ser de otro tipo cualquiera. Las bases de datos relacionales, en específico lo que vamos a ver que es SQL, son fuertemente tipados. Yo digo desde el principio que un campo o atributo o columna va a tener un tipo de dato y siempre, por los siglos de los siglos, va a ser ese mismo tipo de dato. ¿Claros ahí? Sí. Ok, entonces un atributo es una columna. El registro es el conjunto de todas las columnas de una misma fila. Una tabla es todo lo que hay en esa hoja de Excel, digámoslo así. Y una base de datos sería como el libro Excel completo, para abstraerlo de una forma más coloquial y con la que estoy seguro que todos están familiarizados. Aquí tienen una imagen que hizo Chuck acerca de cómo se ve. La relación en este caso es la tabla, el atributo es la columna que está aquí y la tupla es lo de acá. ¿Sí queda claro? Sí, sí, me quedó claro, pero nada más quiero confirmar si también esto podría ser. En este caso, la tupla, o sea, digamos que cada columna es un atributo diferente, ¿no? Y la tupla es ese conjunto de atributos, Así es. que también se podría definir así, como tal. Pero es el conjunto de atributos de un solo registro. ¿Ok? Ok. Porque aquí, Ok, ajá, porque aquí está el atributo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí está el registro, no sé, 3 por la posición que sale aquí, que podría ser tú, Daniel, ¿verdad? No, Ricardo. Ah, casi. Aún sin verlos me siguen confundiendo. Entonces, Ricardo, aquí iría Ok, tu no, sí, nombre. me queda claro. Ok, va. ¿Alguien más? ¿Y por qué no podría hacer una lista ahí? ¿Una qué? Una lista en lugar de una tupla, ¿no? ¿No se podría? Hablando de Python. Ajá. En Python lo más similar que podrías encontrarte sería un objeto, pero
Perdón, sí, un objeto como tal de programación orientada a objetos es lo más cercano hacia un registro aquí en la base de datos. Los nombres no... Tal vez estás diciendo por qué es una lista ¿por qué no es una lista en vez de una tupla pensando en las estructuras de datos de Python? Pero ahorita olvídate de las tuplas de Python. No tiene nada que ver con este tema. Ok. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo sobre canciones, me parece, ¿no? Donde tenemos una tabla que es la tabla de tracks, que son las canciones. La tabla tiene una columna que es el título, otra columna que es el rating y otra columna que es la duración, me parece. Aquí tenemos solamente dos registros. El registro About to Rock, que tiene un rating de 3 y dura 354, me imagino que segundos. Who Made Who, que parece estar mejor rateada la canción y dura un poco menos. ¿Dudas de ese ejemplo? Aquí pueden ver las diferentes tablas de una base de datos. Está la tabla de canciones, está la tabla de álbums, está la tabla de artistas y está la tabla de géneros. Ahorita que sigamos avanzando con la presentación, va a quedar un poco más claro cómo están relacionadas unas con otras. ¿Dudas? Si tienen dudas, interrúmpanme en el momento que la tengan para no devolvernos después. Bueno, y si vamos a hablar de bases de datos relacionales, tenemos que hablar de SQL. SQL es como todo el mundo lo pronuncia en español, en inglés lo suelen pronunciar de dos formas. SQL, que es como se debería de pronunciar, y también lo pronuncian como SQL. Cualquiera de las dos es válida, aunque la real sea SQL, casi todo el mundo lo pronuncia como SQL. SQL es un lenguaje interpretado que se usa para comunicarse con los datos. Las bases de datos tienen 4 operaciones importantes. Esas 4 operaciones se les conoce como el CRUD. Lo pueden ver aquí escrito por la primera letra de cada una de las filas. Create Data, que es insert en SQL. Retrieve Data, que es select en SQL. Update, que es update. Y delete, que es delete. Una base de datos debe hacer esas 4 operaciones. Me debe de permitir crear nuevos datos, consultar los datos que ya existen, modificar los datos existentes y eliminar datos. SQL es un lenguaje que nos permite hacer eso de una manera bien fácil. Ahora aquí tenemos un bonito diagrama de cómo se hace. Esto de aquí, estos cilindros que ven aquí, es la forma normal en la que ustedes dibujan una base de datos. Entonces aquí estamos nosotros nos podemos comunicar por SQLite Browser para ver la base de datos o lo podemos hacer directamente por Python. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, cómo comunicar un programa de Python con la base de datos. ¿Dudas? Ok. Entonces, una base de datos se puede comunicar con una aplicación web, que es como funcionan la mayoría de las aplicaciones web a las que ustedes están familiarizados. Facebook, por ejemplo, lo hace así, o el ejemplo más claro que pueda haber para ustedes, el Moodle. El Moodle es una base de datos que está hecha con un sistema de base de datos, un sistema gestor de base de datos que se llama MySQL, que vamos a hablar más de él después. Y el código de eso está hecho en PHP. Hay dos tipos de desarrolladores. El desarrollador de la aplicación, que sería el que hizo la parte de PHP, y el desarrollador de la base de datos.
Otra de las... ¿Alguien más tiene problemas? Porque vi que alguien Creo dijo... que se cortó el audio. Ah, perdón. ¿Y qué fue lo último que me escucharon? Cuando iba a empezar la diapositiva, más o menos. En la primera diapositiva. No, en esta no empezó. Bueno, la base de datos se puede comunicar con diferentes lenguajes. Eso les permite a ustedes hacer aplicaciones. Pueden hacer una aplicación standalone. Una aplicación standalone, su traducción sería como se para solo. Es una aplicación que va a correr directamente en su computadora. Y una aplicación web es una aplicación que se accesa por medio de un navegador. Los ejemplos aquí más claros serían Facebook y el Moodle. El Moodle es una aplicación que yo no hice, yo la instalé nada más, que está hecha en PHP. PHP es un lenguaje interpretado para desarrollo web que fue muy famoso y le pegó bastante al mercado desde hace como 12 años. La base de datos del Moodle es una base de datos de MySQL. Y aquí pueden ver que hay dos lados para la aplicación. Hay un lado para los desarrolladores de la aplicación, es decir, aquí para los de PHP, y hay un lado para el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos, su único trabajo es trabajar sobre la base de datos. La base de datos es un programa como tal, aparte. Es un programa que es relativamente difícil de mantener. Se tiene que ajustar el performance, el desempeño, hay que hacerle muchas cosas. Por eso existe un administrador de base de datos. Sin embargo, de unos 6 años para acá ya ese rol se está dejando porque la base de datos está aprendiendo a gestionarse ella solita. Entonces ya no hay necesidad de tanto. Aquí tienen otro diagrama, tienen la aplicación, la base de datos. Normalmente se le conoce como el servidor de base de datos o se le dice base de datos, pero es un servidor. Desde el punto de vista de sistemas operativos, hay un modelo que es el modelo cliente-servidor. El cliente, en este caso, somos nosotros y el servidor es la base de datos. Por eso viene como database server. Aquí está la base de datos y el DBA está acá. El DBA interactúa con la base de datos por medio de herramientas. Cuando yo estaba en Oracle hace un tiempo, yo estaba en el equipo de los DBAs y de hecho mi rol decía que yo era DBA, aunque en realidad no era DBA. Me dedicaba a otras cosas, pero trabajaba bien de cerca con ellos. Entonces aprendí varias cosas. Los DBAs interactúan con la base de datos por medio de ciertas herramientas que son comandos especiales para la base de datos que el developer no está consciente de ellos ni se preocupa por ellos. Bueno, aquí viene un poco acerca de lo que yo ya hablé del administrador de base de datos. Y una base de datos tiene un modelo o un esquema. Ese modelo o esquema es el diseño de la base de datos. Por ejemplo, en diapositivas pasadas, en la que veíamos esto, este es el modelo. Tenemos 4 tablas. La tabla de las canciones, la de los discos, la de los artistas y la de los géneros. Esas 4 tablas de cierta forma están relacionadas. Esas relaciones que se establecen ahí es el modelo o el esquema de la base de datos. Nosotros no nos vamos a meter tan a detalle en esto porque base de datos es un curso que en QC, en la Escuela de Ingenierías, lo vemos al menos en 120 horas. 60 teóricas, 60 prácticas. De la manera superficial porque podemos llegar a invertirlo otras 240. Y aquí en QCA, en posgrados, también hay una clase para eso. Y en licenciatura, yo doy la clase en licenciatura que es la tercera. Aquí en licenciatura se llevan hasta 180 horas sobre base de datos. Entonces nosotros vamos a ver lo que ustedes necesitan para poder consumir datos de una base de datos.
No quiere decir que vayamos a ver a profundidad todo lo que es de una base de datos, aunque creo que en un futuro sí voy a hacer un curso online con grabaciones mías de SQL, todavía no está listo. Aquí podemos ver los proveedores más comunes de base de datos. El primero es el más grande y conocido y es Oracle. El nombre viene de eso, literalmente, el oráculo, que es el que sabe todo y tiene todo el conocimiento. Es la que tiene el mejor performance de todo y hay un dicho por ahí de que hay un anagrama de Oracle en español que es el caro. MySQL o MySQL, que es una forma rara de pronunciarlo, pero que es común en los latinos, yo normalmente la pronuncio así, es una base de datos libre que es la más usada del mundo. Ahí hay como cierto rollo con, ¿no dijiste que era Oracle? Sí, Oracle es la más grande y más usada a nivel empresarial. MySQL es la más usada, tiene más implementaciones MySQL que Oracle, pero para proyectos más pequeños. SQL Server es la versión de Microsoft para sus cosas. Lo chido de SQL Server es que está integrado muy bien con Visual Studio. Con todos los lenguajes que ustedes tengan en .NET Framework, se integra de una manera muy fácil. También está Access, pero Access yo no lo consideraría como un sistema gestor de base de datos, que es como se le suele decir a los programas que son la base de datos real. Hay otros muy conocidos, ese de HSQL, yo nunca lo he usado, nunca lo había oído. Realmente SQLite, que es el que vamos a estar viendo, y Postgres. Yo aprendí con Postgres hace como 13 años. Postgres es un sistema gestor de base de datos gratis y que tiene una licencia muy chida porque si no mal recuerdo Postgres tiene una licencia libre de BSD que es tiene más libertad que las licencias de GNU GPL. Postgres tiene un mejor desempeño que MySQL, pero no es tan usado porque MySQL lo que tiene es una sintaxis muy amigable. Es lo que le hace que gane a todas las demás. Sigue siendo un SQL, pero el SQL propio de MySQL es más fácil que el de Postgres. Aunque si están acostumbrados a administrar, a hacer sysadmin, se les va a hacer fácil Postgres. SQLite es una versión muy ligera de SQL que es la que se usa en sus móviles. SQLite es un programita que pesa como 300 kilobytes y trae la mayoría de los features importantes de SQL. Bueno, aquí les dice dónde se usa. Se me hace curioso, Chuck debió haber hecho esta diapositiva hace mucho porque Sun ya no existe. Sun lo compró Oracle y ya es parte de... Bueno, SQLite Browser nos permite ver nuestra base de datos de SQL de una manera visual, lo cual es muy conveniente porque si no tendríamos que hacerlo todo por la línea de comandos, lo cual pues, no es tan bonito o no es tan rápido. Después uno se acostumbra y prefiere siempre todo en la línea de comandos, pero es más fácil verlo desde aquí. Esto tiene sus equivalentes en otros sistemas, como en Oracle sería SQL Developer y en MySQL sería MySQL Workbench, que les permite hacer lo mismo. Se me olvidó decirles que el sistema, aquí vieron de algunas empresas, IBM tiene su propio sistema para base de datos, que es DB2 o DB2. Ese solamente lo he visto en gente que trabaja en IBM, nadie más lo usa por fuera. Aquí tienen cómo se ve en SQLite las tablas, los índices que tienen, las vistas y los triggers. Nosotros nos vamos a centrar en tablas. No vamos a ver la parte de índices, ni de vistas, ni de triggers. Son cosas interesantes y que nos permiten hacer
mucho con la base de datos, pero que están más allá del scope de la materia. Entonces, aquí tienen un script para hacer su base de datos, ¿sí? Empezamos con una tabla sencilla. Aquí tienen el espacio para que ustedes creen la tabla y tienen esta sentencia. Esta es una sentencia de SQL. Las palabras que están en naranja son palabras reservadas de SQL. SQL es el lenguaje como tal. Este lenguaje está comprendido por 3 lenguajes internos: el DDL, el DML y el DCL. Si se fijan, todos empiezan con D y terminan con L, y todos significan lo mismo siempre: Data y Language. Entonces, DDL es Data Definition Language. Este nos permite definir la estructura de los datos que vamos a tener. Esto que tenemos aquí, un Create Table, es un DDL porque estamos creando la estructura. No estamos guardando información, sino que estamos diciendo: siempre que yo guarde información a la tabla de usuarios, voy a guardarla con su nombre y con su correo. ¿Todos bien ahí? Una buena práctica que Chuck está haciendo aquí es que las palabras que están en naranja, las que son propias de SQL, las pone en mayúsculas. Esto al principio cuesta mucho cuando estamos acostumbrándonos a SQL. SQL lo va a guardar, lo va a entender así se las pongan en minúsculas, en mayúsculas o en mezcla de ellas. Pero cuando estemos viendo las sentencias de SQL, nos va a facilitar muchísimo la lectura. Bueno, continuando aquí, ya tienen el esquema de la tabla de usuarios acá. Esto les permite copiarlo y llevárselo a otro lugar de una manera fácil. Y aquí ya tenemos 4 datos: Chuck, Colin, Ted y Sally, con sus respectivos correos. Aquí le pueden agregar uno de una manera sencilla o borrar algún otro, pero realmente eso se hace con un insert. El insert es lo que pasa por detrás. El insert va de esta manera: insert into, el nombre de la tabla donde van a insertar, los campos que le van a insertar nombre y el email, y después los valores que ustedes le quieren pasar. Aquí le están pasando Christine, que es una cadena porque está encerrada entre apóstrofes o comillas simples, y su correo electrónico, que también es una cadena. Aquí noten que pueden encerrar las cadenas con apóstrofe o con comillas, como ustedes prefieran. Esta es una forma sencilla del insert. Hay formas un poco más complicadas, pero que nos facilitan la vida para insertar muchos datos o para insertar los datos en cierto formato específico. Ustedes realmente no van a estar trabajando con inserts. Ustedes van a estar haciendo selects, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar un poco más. ¿Ok? Entonces, vean, aquí está la sentencia de cómo se guardó a Christine. Aquí en el tab de Execute, antes estábamos en el tab de Browse Data. Vean que aquí ya sale Christine. Tenemos el delete. El delete tiene empieza igual: delete from, la tabla, where, y le tienen que poner una condición acá. ¿Ok? El delete nada más necesita 3 partes. Esto es muy peligroso. El delete necesita, ya no sé cómo borrar. El delete necesita hasta aquí: delete from y la tabla. Es todo lo que necesita. El where ustedes se lo pueden poner o pueden no ponérselo, pero si no se lo ponen, van a tirar toda la tabla. Ustedes le tienen que poner delete from la tabla donde este campo sea igual a tal cosa. Le tienen que poner una condición. Si no le ponen ninguna condición, borra toda la tabla. Y es muy horrible que les pase eso.
Ok, entonces recuerden que el delete siempre lleva un where. El where es la parte de la condición. Aquí tienen un ejemplo. Lo van a correr aquí y van a borrar a Ted. Ya no existe Ted. Si se acuerdan, antes había 5 registros, ahora nada más quedaron 4. Vamos a ver el update. El update es actualizar. El update tiene la sintaxis más complicada, diría yo. Empezamos con update, la tabla, pon con el set, que tal campo sea igual a, este es el nuevo valor, donde y otra condición. ¿Ok? El update, igual que el delete, puede prescindir del where. Si no le ponen el where, se imaginarán que pasa lo mismo que con el delete. Van a actualizar a que ahora todos se llamen Charles. ¿Ok? Todos. Van a perder a Christine, a Ted y no me acuerdo quién más estaba ahí. Entonces siempre pónganlo. Pueden poner en el where, pueden tener muchas condiciones, no solo esta. Les pueden hacer un AND o un OR. Igual aquí en el campo no tiene que ser necesariamente el mismo. Vean que está cambiando el nombre, pero filtraron por el email primero. Pueden hacerlo que filtren por nombre y cambien el nombre, o como está ahorita. Aquí tienen el ejemplo, le vamos a cambiar. Ahora si es EV, va a ser Charles también. Que si no mal recuerdo estaba como Chuck antes. Y ahora vamos con el chido. Vamos con el select. El select es el que nos va a permitir recuperar los datos que tenemos guardados en la base de datos. Las bases de datos, lo que está muy chido de ellas es que ya no vamos a usar archivos. Si se acuerdan, hace unas clases vimos cómo leer y cómo escribir archivos con Python. Eso es toda una materia. Ahí yo en mi licenciatura le invertí al menos 160 horas de clase para saber cómo escribir un archivo y cómo recuperar los datos de un archivo. Es súper, no diría que complicado, pero sí es engorroso porque ustedes le tienen que poner una estructura a ese archivo, tienen que decidirla y luego tienen que pegarse a esa estructura. Y copiar, actualizar un registro es súper complicado porque tienen que escribir el código para actualizar una de las tantas columnas que tengan y en realidad no se puede actualizar un archivo, sino que lo que hacemos es copiamos todo el archivo hasta que nos encontramos el registro que queremos cambiar, escribimos el nuevo registro, bueno, el registro cambiado y luego copiamos todos los demás. Es súper complicado. La base de datos hace todo eso por nosotros. Por eso las bases de datos son un programa tan querido, porque nos elimina un montón de problemas. Y el select es la parte de cómo recuperamos los datos de ahí. Aquí estamos diciendo select star, el asterisco en inglés le dicen así cuando estamos hablando de SQL. Select star, el star significa todos los campos. Todos los campos de la tabla de usuarios, dámelos. Aquí en la primera les estarían devolviendo todas las filas, todos los registros de usuarios que existen en la base de datos con todos sus campos. Aquí le estarían diciendo select start from user donde su correo sea este. Aquí estarían sacando el nombre de Charles y el correo, que es el correo que ya tienen ahí. El star aquí, si se fijan, está separado, pero la mayoría de los lenguajes, si no mal recuerdo, permiten que el star esté pegado al from, por si se les va ahí. ¿Okay? Aquí tienen el primero, que es select start from users, y les carga esta tabla, que es similar a la tabla que estaban viendo aquí en Browse Data. Por eso lo de SQLite Browser es usado, para evitarnos tener que estar escribiendo a cada rato las consultas. Aquí está filtrándolo nada más para que nos dé a Chuck. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Ustedes pueden ordenar
en SQL. Para ordenar, lo único que tienen que hacer es pedir los datos que ustedes quieran pedir y al final le ponen un order by. Al order by le ponen el campo por el cual quieren ordenar y después le pueden poner dos cosas. Son opcionales, ask y desc. Ask de ascendente y desc de descendente. Si no le ponen nada por default, se toma ascendente. ¿Ok? Ustedes pueden filtrar aquí, porque si se fijan está ordenado por nombre, pero podrían ordenar por nombre y digamos que hay dos Ricardos. Ahí se mostraría de manera aleatoria cuál sería el Ricardo que salga primero. No es una manera aleatoria per se, pero el sistema gestor de base de datos va a decidir él solito. No va a ser de una manera determinista, pero nosotros no sabemos cuál va a ser. Pueden elegir order by name, email y entonces se va a ordenar primero por nombre y si empata el nombre se va a ordenar por correo. Y cada uno de ellos le pueden poner ask y desc. Pueden decir que name sea ask, email sea desc y lo va a hacer solito. Aquí tienen el cómo se vería. Están ordenando por correo, vean que ahora está A, C, C, K. Bueno, aquí, ¿qué hacen? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué hace esta línea? La segunda, donde tengo el mouse. Así es, borra de la tabla de usuarios al usuario que su correo sea el correo de TED. ¿Qué hace este de aquí? El tercero. Cambia el nombre, bueno, el correo que se hace SEB, el nombre si lo tenía como Juan, ahora va a ser Charles, o sea, lo va a sustituir, supongo. Así es. El usuario que tenga el correo igual a CSEV se va a llamar ahora Charles. ¿Quién me puede decir qué hace esto de aquí? El primero. Inserta un nuevo usuario. Bueno, aquí en un nuevo campo dentro de la tabla de usuarios. Ingresa el nombre, correo y los valores dentro de esos campos que son Christine y su correo. Ok, ahí te escuché decir que inserta un campo, inserta un registro con los campos nombre y correo. Y los valores son estos de acá. Sí, estaba bien la idea. Ahí fue el término que estábamos acostumbrándonos nada más. Bueno, aquí dice que pues, no hay nada chido, interesante de todo esto. Lo chido es cuando tenemos más de una tabla y cómo se relacionan esas tablas entre sí. Entonces vamos a ver modelos complejos y sus relaciones. ¿Sí? El diseño de la base de datos es un arte, dice Chuck. Yo a veces digo que todo lo de computación es un arte porque hay el libro The Art of Programming, que es muy famoso, tiene varios tomos de Donald Knuth, que es nuestro equivalente a George R. Martin, que dijo que iba a hacer 10 tomos y lleva escritos el 2, el 1, el 2, el 3, el 4A y el 4B, pero creo que falta el 4C y le hacen falta a todos los demás. Es un señor que está escribiendo desde los 70, es muy famoso, pero no va a terminar sus tomos. Antes de que los termine se le va a acabar el tiempo como al escritor de Game of Thrones. Pero bueno, yo digo que todo lo de computación es un arte con H de hartar, ¿no? Un arte de bellas artes. Entonces, el diseño de la base de datos
es algo muy específico matemático. Esto viene de algo que es la forma de diseñar una base de datos la mejor. Cumple con unas normas de normalización o leyes. Aquí tienen un diseño de la base de datos, ¿sí? Cada una de estas cositas de los rectángulos quiere decir que es una tabla. Aquí tenemos la tabla de eventos, la tabla de participantes por evento, la tabla de personas, la tabla de ubicaciones y la tabla de ocasión. ¿Dudas hasta ahí? Lo primero que ven en el rectángulo son los atributos propios de esa tabla. Aquí tienen una descripción detallada, un ID del evento, cuándo empieza, el nombre del evento, cuándo termina y la fecha. Esto tiene relaciones con la tabla de participantes, que sería esta de acá, y la tabla de ubicación, que es esta de acá. Aquí abajo de la segunda parte del rectángulo es donde ven las relaciones, en este diagrama en particular. ¿Alguna duda aquí? Bueno, ahí se ve muy bonito. Vean este de acá. No se ve tan bonito, ¿verdad? Este tiene una forma diferente. Si se fijan, ya no tiene las partes del rectángulo. Este diagrama entidad-relación tiene esto de aquí, que es la relación como tal. Aquí estábamos hablando de un diagrama de las tablas. Para los diagramas de base de datos nos guiamos por algo que es el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación, que es como se le conoce usualmente. Aquí tenemos entidades y relaciones. Las entidades son las tablas, ¿sí? Hay muchos términos diferentes para lo mismo realmente. Aquí nada más tienen la entidad y la entidad se relaciona con alguien más, que vendría siendo esta parte de acá. ¿Ok? Y estos rombitos con los colores significa la cardinalidad. La cardinalidad la vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos una regla que es no pongan la misma cadena de datos dos veces. O sea, no escriban lo mismo en un campo aquí y luego acá. Eso va en contra de unas leyes normales. Entonces, aquí pueden ver cómo se les muestra a ustedes. A mí me parece que es iTunes, ¿no? Si recuerdan eso de la prehistoria de hace 10 años. Pueden ver que se ve como una base de datos. Aquí tienen las canciones, aquí tienen cuánto dura con minutos y segundos, quién es el que la canta o toca, el álbum, que es el disco, el género, el rating que tiene y cuántas veces lo han escuchado. ¿Todos bien hasta ahí? Esto viene de el Excel que ustedes vieron, y si recuerdan, en el Excel que vieron no estaban así los datos. Había una tabla para las canciones, una tabla para el artista, una tabla para el álbum y una tabla para el género. ¿Sí? Son cosas diferentes. Entonces aquí Chuck nos pregunta si la columna de un objeto o es un atributo de otro. Entonces se empieza a ver un tanto extraño, ¿no? Ya no se ve tan straightforward como antes. ¿Quién es quién? Tenemos aquí las columnas, pero ¿de dónde vienen las columnas? Estas son las cosas que teníamos en la canción, ¿no? El track con su title, el rating, lo que dura y el conteo.
Y tenemos que esto de acá, que es la tabla de los álbumes, de las canciones, pertenece a un álbum, que es algo de lo que todos estamos familiarizados, ¿no? Este álbum, Who Made Who, trae estas canciones que tenemos acá: Hell Bells, Check Your Foundation, Chase Days y For Those About to Rock. Lo trae, todos estamos acostumbrados a eso de que los artistas sacan un disco y el disco tiene varias canciones. Y ahora, un álbum pertenece a un artista. Aquí en este caso es que un artista puede tener diferentes discos. ¿Todos claros? Bueno, y un artista pertenece a un género, o a veces las canciones o el álbum lo ponemos dentro de un género para darle más versatilidad. Por ejemplo, si AC/DC, que toca rock, de repente quiere tocar banda, pues le puedo poner que una canción de aquí es de banda, aunque no sea lo normal. Yo clasificaría a los artistas en un género ya, pero sí se da el caso en el que cambian. ¿Todos bien con eso? Y aquí tenemos las 4 tablas de las que habíamos estado hablando antes. Bueno, ¿cómo vamos a guardar esas relaciones en la base de datos? Si se acuerdan, dije que había un diagrama entidad-relación donde las entidades son las tablas y las relaciones, pues no dije exactamente cómo se daban. Aquí Chuck habla de la tercera forma normal. No me gusta que habla de la tercera forma normal sin hablar de las otras, pero yo no me quiero meter mucho a detalle ahí. Las reglas que le pone son: no repliques los datos. Tienes que hacer referencia a lo que ya existe. Y que usen los enteros como llaves, como referencias. Esto ahí les va como es. Exactamente esto no es la tercera forma normal. La tercera forma normal dice que una columna que no sea llave primaria no debe tener relación con ninguna otra columna. Esa es la tercera forma normal. Pero para llegar ahí tienen que pasar por la primera forma normal y por la segunda forma normal. Entonces no veo por qué les pone esto. Yo se los hubiera puesto simplemente de unas poquitas reglas. Vean, entonces no replicamos datos. No tiene sentido que yo le ponga a Hell Bells, que es la canción, le ponga todos los datos del artista, ¿sí? O del álbum. ¿Para qué le voy a poner Who Made Who si puedo ponerle simplemente un 4? Que es lo que dice aquí. Usa enteros como llaves. A nosotros se nos hace más fácil recordar una secuencia de caracteres que una secuencia de números. Solamente piensen cuántos de ustedes se saben los números de su tarjeta de crédito, los 16 números más la fecha y lo de atrás. Y si cuentan, son muy pocos caracteres, son muy pocos. Serían, no sé, como son 16 más unos 4 más otros 3, 7, 23 caracteres. Y es muy probable que no se sepan todos. Yo no me lo sé. Los números se nos hacen muy difícil recordarlos. Pero piensen cuántos de ustedes se acuerdan de una frase de una película. Ahorita creo que esta la dice Chuck en uno de esos videos. Hasta la vista, baby. Que es de Terminator 2. No son 23 caracteres, pero sí se pueden acordar de otra que sean más largas. ¿Sí? A nosotros se nos hace más fácil recordar eso, pero a la computadora funciona diferente. A la computadora se le hace más fácil recordar o buscar por medio de números que por medio de una cadena de caracteres. Por eso aquí Chuck nos dice: usen enteros como llaves. De esa forma van a poder buscar más rápido. Añaden una columna de llave especial para cada tabla que hace referencia a otra. Por convención, muchos programadores llaman a esto ID. Ahí les va.
Cuando hablábamos de que ustedes pueden ser una tabla, hablábamos de que tenían su código, ¿no? Y su nombre, su correo, bla, bla, bla. El código ahí es esa llave. La llave es un valor que normalmente es único, nos ayuda a identificar a unos registros dentro de la misma tabla. Hay dos tipos de llaves en general. Hay más, pero las que más se usan son la llave primaria, que es una llave que me permite identificar de manera unívoca, es decir, nunca me voy a equivocar y de manera única, a un registro de la tabla. En el caso de ustedes, de la tabla de estudiantes, sería su código. Nadie más tiene ese código, no se repite. ¿Todos bien hasta ahí? La otra sería una llave foránea. En inglés, la que les dije antes es la llave primaria es primary key y la llave foránea es el foreign key. Una llave foránea es una llave que no es propia de la tabla donde está, es propia de otra tabla. Esa es la forma en la que hacemos las relaciones, por medio de una llave foránea. La llave foránea sí se puede repetir en la tabla donde es foránea, pero no se repite en la tabla donde es primaria. Para que algo sea llave foránea, forzosamente tiene que ser llave primaria en otra tabla. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la tabla estudiantes, ustedes tienen una llave foránea que es la llave foránea de su maestría. Todos estudian la maestría de ciencia de datos, pero hay otras maestrías como la maestría de administración, la de Merca, la de TI, la de tecnologías para el aprendizaje, etc. Cada una de esas maestrías está en una tabla que es la tabla de carreras y en esa tabla tienen un ID para cada una de esas carreras que puede ser licenciatura, bueno, puede ser el ID de cada carrera y luego lo pueden clasificar en columnas como es prepa, bueno, creo que prepa no cuenta como carrera, licenciatura, maestría o doctorado. Esa es una clasificación que viene ahí. Y aparte del nombre, a nosotros en la tabla de estudiantes nada más vamos a recibir el ID. No vamos a recibir el nombre completo de maestría de ciencia de datos, sino que vamos a recibir un número que representa eso en la tabla. Por ejemplo, 42, que fuera su ID. Entonces aquí Chuck lo está haciendo con esta tabla. Este es el título de la canción. Queremos saber esta canción a qué álbum pertenece y ese álbum a qué artista pertenece. Aquí tenemos el patrón de referencia para enteros. Vean, aquí tenemos la tabla de artistas que tiene el ID, que es su llave primaria, Led Zeppelin y AC/DC. Y ahora tenemos en la tabla álbum el ID propio de la tabla álbum y tenemos el ID propio de Artist ID, que serían estos de acá, y tienen el nombre de el álbum o disco. ¿Todos bien ahí? Bueno, tenemos tres clases de llaves. La primaria, que ya se las ha comentado, la llave lógica, que es la llave por la que las personas buscan realmente, y la llave foránea, que es la que ya les mostré. Una buena práctica es que nunca usen su llave lógica como su llave primaria. Aquí me voy a meter en otro rollo de las llaves, que las llaves se pueden clasificar a grandes rasgos en dos cosas. Una llave natural y una llave artificial. Una llave natural es un dato propio de la entidad de la cual nosotros estamos hablando. Nosotros, el sistema, no se las está dando. Por ejemplo, en el caso de la tabla de estudiantes, el código de ustedes no se lo está dando, no viene por ustedes. Ustedes no nacieron y dijeron, Gris
va a tener el código de estudiante 42. No. Cuando ustedes se inscribieron a la universidad les dio ese código único e irrepetible dentro de la universidad. Entonces, no es una llave natural para el sistema, es una llave artificial. Es artificial porque el sistema se las creó. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poco de filosofía de qué llave es natural y qué llave es artificial, y el rollo es si el sistema donde lo están guardando lo creó o no lo creó. Si lo creó, es artificial. Si no lo creó, es natural. Porque entonces pueden decir, bueno, mi RFC podría ser mi llave, ¿no? Esa sería una llave lógica porque yo los podría buscar por RFC. O bueno, alguien que tuviera acceso a esa base de datos. Aquí dicen, no lo usen. No usen el RFC, ¿por qué? Porque el RFC es una cadena de caracteres, no es un número. Es más rápido que yo los busque por sus, no sé cuántos son los números del código, no sé si son 7, 9, 11. Pero es más rápido que los busque con ese código numérico en vez de buscarlos con el RFC, que son, no sé, deben ser como 6, como 13 caracteres, creo. Es más rápido encontrarlos por su llave primaria interna. Las llaves lógicas pueden cambiar, aunque lento. Las relaciones, que son esto que vimos aquí, que se hacen sobre campos de cadena, son mucho más lentas que las que son hechas con campos numéricos. Bueno, esto de la llave foránea es algo que ya les había explicado. Una llave foránea es cuando una tabla tiene una columna que tiene una llave que apunta a la llave primaria de otra tabla. Cuando todas las llaves primarias son enteras, o de tipo de dato entero, todas las llaves foráneas son enteras. Esto es bueno, muy bueno. ¿Cómo creo las relaciones? Este es el diagrama que ya hemos visto. Aquí tenemos la tabla, su llave primaria, su llave lógica y la llave foránea. Tenemos aquí la tabla de álbum y la tabla de track. Noten que Choc le pone ID y ID. Esa es una práctica que no es tan buena. Lo normal es que les pusieran, en vez de ID nada más, la llave primaria se llamaría álbum ID, álbum-ID y track-ID. ¿Ok? Hay una razón que tiene que ver con la cuarta forma normal para que se llamen igual, pero aquí no vamos a discutir de eso. Y las llaves primarias no son por donde se hace la cuarta forma normal. ¿Ok? Aquí vean este álbum ID, que es la llave foránea que viene de acá. ¿Ok? Aquí se llama álbum ID, acá también se debería llamar álbum ID. ¿Dudas aquí? Ok, entonces ahora vemos el esquema o el diseño de la base de datos. Vean, aquí tenemos que artista no tiene ninguna llave foránea de nadie. Álbum tiene llave foránea del artista porque todos los álbumes deben de haber sido creados por un artista en particular. Las canciones todas vienen de un álbum y todas las canciones tienen un género en específico. Este genre ID viene de este ID y este álbum ID viene de este ID de acá. Este artist ID viene de este de acá. Algo extra que les permite la llave foránea es que no puedan meter datos que no tengan sentido. Imagínense que aquí tienen nada más dos registros en la tabla de artista. En álbum solamente van a poder tener registros de dos artistas, del 1 y del 2. Si ustedes tratan de insertar un registro que haga referencia al artista número 10, que no existe, la base de datos les va a decir, no puedes insertarlo porque no existe, no hay nadie aquí.
en artista que sea el número 10. Esa es otra de las ventajas de la llave foránea. Ahora veamos la forma de crear las tablas aquí en SQLite Browser. Aquí le ponen el nombre de la tabla y aquí pueden ir añadiendo o quitando los campos. Ponen el nombre del campo, el tipo de dato que quieren, si es nulo o no es nulo, si es llave primaria, si es autoincrementable y si es unique. Esas son cosas un poco más complicadas. Vean aquí. Vamos a ver el ID. Esto le genera automáticamente el código de SQL para crear la tabla. Creamos la tabla artista que va a tener un ID que va a ser entero. No puede ser nulo. ¿Sí? Nulo es que pueden insertarlo sin ningún valor. Aquí le estamos diciendo not null, no puede ser nulo. Si se fijan en name, no le estamos poniendo not null. Así es que por default se pone como null. Quiere decir que ustedes pueden, no quiero insertar nombre porque ahorita no sé cómo se llama. Está bien. Y la base de datos no les va a dar problemas. Si tratan de insertar un artista y no le dan su ID, no se los va a dejar la base de datos. Si le ponen not null. ¿Ok? Nada más hasta ahí, eso pasaría. Ahora están diciendo que va a ser un primary key. Una tabla solamente puede tener un primary key. Si tratan de ponerle primary key aquí abajo en name, va a fallar. Entonces, el primary key lo que hace es que por detrás le dice a la base de datos, ese dato no puede ser nulo y aparte tiene que ser unique. Nunca se va a repetir. Brincándonos a lo siguiente que dice autoincrement. Esto es algo propio de MySQL y que solamente se le puede aplicar a una primary key. Esto es de que ustedes ya no tengan que insertar la primary key, sino que se guarde atrás. Cada vez que ustedes inserten un artista, no se van a preocupar por el número, porque si ya van en el artista número 10, MySQL va a insertar, cuando inserte el siguiente, aunque no le pasen el ID, va a decir, el que sigue es el 11, y se lo va a asignar. Y así sucesivamente. Y el unique es una restricción que hace que el ID no se pueda repetir. Ustedes pudieran haberle quitado el not null y el unique y con el primary key autoincrement hubiera funcionado igual. O sin el autoincrement, nada más con el primary key. Aquí lo tienen en texto por si lo quieren copiar. Y tienen el texto para las siguientes tablas. Lo primero que están creando aquí es el de genre. ¿Por qué será este? ¿Se les ocurre? Aquí va la respuesta. No pueden crear una tabla que va a tener una llave foránea de golpe si no tienen la tabla primaria de donde sale esta. A veces a esta relación se le conoce como que esta es la tabla padre y esta es la tabla hijo, porque aquí un padre tiene muchos hijos. Entonces, como genre no tiene ninguna llave foránea, pueden empezar con genre sin ningún problema. O pueden empezar con artist, que tampoco lo tiene. Lo que es cierto es que los que tengan llave foránea tienen que ser creados después. ¿Ok? Aquí Chuck no les está metiendo la llave foránea a ninguno. Ni a track ni a álbum. Pero sí está marcando ahí los campos. ¿Ok? Aquí tienen la estructura de la base de datos. Cómo es que es creado. Aquí tienen una consulta sencilla de cómo insertaron unos datos. Aquí si se fijan les dije que tienen una consulta. En SQL es lenguaje estructurado de consultas. Todo lo que hagan se considera una consulta. En inglés es query. Normalmente un query, en el sentido más estricto, es un select, pero coloquialmente cualquier cosa dicen que es un query. Esto, que no es una consulta,
es una inserción de datos, le dicen query. Sobre todo cuando están hablando con alguien en otro idioma. En español es común que digan, es un insert. Pero en inglés todo el mundo dice, es un query. Aquí tienen cómo se insertó a la base de datos. Aquí estamos viendo los de Janra, los datos de aquí. Los únicos dos que existen. Ahora están viendo en álbum quién es quién. ¿Sí? Lo feo de aquí es que no tengo idea de quién sea el 2. Salió en la diapositiva pasada y quizás ustedes lo puedan saber por el nombre del título de la canción, pero del álbum. Pero yo no sé, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer para que se muestre como en la tabla de iTunes que estábamos viendo al principio. Aquí estamos insertando un montón de datos para la tabla de track, la tabla de las canciones. Aquí ya tenemos varias canciones y tenemos las tablas que me van a permitir a mí ver quién es quién. Aquí el 1 de Album ID quiere decir que es Who Made Who y Who Made Who viene del artista 2 que es AC/DC. Entonces ya ahí puedo saber. Y aquí tenemos que el Genre ID 2 es metal. Nadie hubiera comprado iTunes, ni nadie usaría iTunes o hubiera usado iTunes en su momento si hubiera presentado algo así. Y cada que tuviera que buscar una canción me tuviera que acordar de números. No hubiera pegado para nada. Por lo cual vamos a usar los joins. Los joins es lo más avanzado que vamos a ver. ¿Sí? Tengo una duda en la diapositiva anterior, porque yo cuando lo estaba viendo, en una anterior, una más. Voy. A donde está el código. Yo lo traté de relacionar y relacioné todos a excepción del 0. Ahí ya dice insert into track y ya dice el title, rating, length, count. El count, ¿por qué todo count es 0? Ahí sí no entendí nada. Ok, eso es algo del domain de ahí, específico. Y lo pone en 0, Víctor, porque no ha sido escuchado ni una vez. Y si te acuerdas de la página de iTunes, dice o si llegaste a usar iTunes, te guarda el contador de cuántas veces las has escuchado. Al principio la cantidad de veces escuchadas es 0, por eso le pone 0 siempre. Ok, no lleva sentido eso. Gracias. No te preocupes. Ahí hay formas más avanzadas en el cual tú le puedes poner un default a ese campo y aquí puedes no insertarlo y todos, siempre que insertes, sin darle el valor, va a tomar el valor de 0. Pero eso es para otra clase. Bueno, la parte de los joins es porque al remover los datos duplicados, como lo hubiéramos tenido si hubiéramos copiado el título de cada disco a la tabla y reemplazándolo con las referencias a una sola copia de un pedacito de los datos, creamos una web, como lo vieron aquí. Una web se refiere a una telaraña, en este caso, de información de la base de datos relacional que puede ser leída muy rápido, aún para una cantidad muy grande de información. A menudo cuando ustedes quieren datos a partir de un número X de tablas que estén ligadas, ustedes van a acceder a esos datos por medio de llaves foráneas. La operación join nos permite a nosotros unir o ligar varias tablas en un select. Es imperativo que ustedes le digan al join cómo usar las llaves para hacer la conexión entre las tablas por medio de la cláusula on. La cláusula on es parecida a la cláusula where. Entonces vean aquí. Nosotros decimos select y si se dan cuenta ya hay más cosas. No estamos haciendo un start ni estamos haciendo un email, sino que estamos usando album.title.
Noten que estamos diciendo el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo al cual queremos acceder. Porque pudiera ser que tuviéramos homónimos, creo que se llamen igual, como es el caso del ID. Si se fijan, aquí tenemos ID y ID. Yo no le pudiera decir al select ID, ID from album join artist y la cláusula que aún no explico, porque el select se perdería, diría ¿cuál ID? No tengo idea de cuál me estás diciendo porque hay dos. Entonces yo le pongo esto que se le conoce como el fully qualified name, el nombre completo, es lo que quiere decir. Le pongo su apellido, punto, su nombre, si lo quieren ver de esa forma. La tabla, punto, el nombre del campo, coma, tabla, punto, nombre del campo. Le digo from, vean que aquí ya no lo puso lo naranja en mayúsculas, ahí se le fue a choque. From una tabla, la palabra reservada join, la otra tabla, y después le digo on, esa es la condición. Cuando el artist ID sea de álbum sea igual a artist ID, ¿ok? Cuando coincida. Aquí se lo pone en verde. El select de aquí es lo que quiero mostrar al usuario. Lo amarillo es las tablas que tienen la información que yo quiero. Y esto de aquí es cómo las tablas están relacionadas entre sí. Entonces aquí me va a dar un resultado que en vez de decirme, a ver, este es el output, esta partecita de aquí, el título con el nombre este es el título del álbum y este es el nombre del grupo que lo hace. Los datos por detrás están así y así no nos sirven de mucho. Lo que queremos que se vea es de esta forma. Me avisan si tienen alguna duda. Aquí estamos haciendo otro join. Dame el título del álbum, el ID del artista del álbum, el ID del artista de la tabla artista y el nombre del artista. De álbum con artista, donde el artist ID sea igual al artist ID. Esto de aquí es súper importante, que el on esté bien puesto. Esta es la tabla que nos da resultado. Todo lo que ustedes hagan de un select les va a generar una tabla. No es una tabla donde se almacena información, pero como tal es una tabla. Eso tiene muchos beneficios que no se van a ver tanto aquí. Esta es la tabla resultante, que se ve como si hubieran unido estas dos tablas y ya, pero haciendo match de estos, ¿sí? De los ID. Recuerden avisarme si tienen alguna duda. Bueno, aquí tenemos otro select. Select, dame el nombre de la canción, el género de la canción, dame el ID del género y el nombre del género de la tabla track y únelo con la tabla de género. Y este es el resultado. Tenemos que este title es era este, ¿verdad? Sí. Este title es el title de la canción. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Si se dan cuenta, se repitió el nombre del title, ¿no? Y realmente no era así como lo teníamos. Black Dog no es del ID 1 y 2, es de uno de esos dos, de uno o de dos, pero no es de esos, de genre. Y la canción pertenece a un género, es rock o es metal, pero no es los dos. Esto pasa porque aquí no le estoy poniendo al on su cláusula. No estoy diciendo donde genre ID de track sea igual a genre.id. Eso es lo que debería de estar haciendo ahí. ¿Qué es lo que Choc está haciendo acá? ¿Cómo están ligadas las tablas?
Aquí ya me sale que Black Dog es rock, Stairway es rock, About to Rock es metal y Who Made Who es metal, que es como debería de salirme. Esto que está haciendo acá se le conoce como un cross join porque me da todas las combinaciones posibles. Normalmente este resultado, un cross join, es un error, pero hay veces donde sí es válido, y esa vez en particular es cuando yo quiero que me dé todas las posibles combinaciones. Si no, si llego ahí sin querer es que lo hice mal. Y ahora vean, esta ya está un poco más complicada. La consulta está más complicada, pero el output está más chido. Aquí tenemos que la canción es Black Dog, el nombre del autor, del artista, es Led Zeppelin, el título del álbum, si no me equivoco, es 4 en números romanos y el genre es rock. Aquí hay algo que no está muy bonito, que es lo confuso que es title aquí y title acá. Podríamos renombrarlo para que aquí dijera song title y aquí dijera album title o álbum, nada más. Aquí recuerden los colores, lo que queremos ver, las tablas que tienen la información y cómo están ligadas las tablas. Aquí tienen track.title, artist.name, album.title, genre.name y le estamos diciendo que lo vamos a sacar de la tabla track, uniéndolo con la tabla genre, uniéndolo con la tabla álbum, uniéndolo con la tabla artist. Estamos usando a las 4 tablas. Y le decimos cómo los vamos a estar uniendo. Donde el genre ID de la canción sea igual al genre ID de la tabla genre. Y donde el álbum ID de la canción sea igual al álbum ID de los álbumes. Y donde el artist ID del álbum sea igual al artist ID. Esto lo escribimos así, pero lo podríamos escribir como track join genre on y le ponemos ahí la cláusula que nos interesa en ese caso, que es esta, y luego escribimos después de ese join, después de ese on y la cláusula escribimos otra vez join, el nombre de la siguiente tabla, on, y así cada join va trayendo su propio on y sabemos cuál es cuál. Son dos formas diferentes de escribirlo, pero al final las dos funcionan. Esto de aquí es como se ve al final en iTunes. ¿Sí? Es el mismo output de iTunes. Nada más que no le estamos poniendo el tiempo que dura, ni el rating, ni las veces que ha sido escuchado. Me avisan si tienen una duda. Ahorita vimos las relaciones desde un punto de vista que es relaciones de uno a muchos. Un artista tenía muchos álbumes y un álbum tenía muchas canciones, pero nunca vimos algo que fuera como que muchas canciones tienen muchos álbumes y muchos álbumes tienen muchas canciones, que es esta especial que es de muchos a muchos. Aquí está diciendo eso que ya dije, que un álbum tiene muchas canciones. O como se los había dicho, esta es la tabla padre y esta es la tabla hijo. Que viene de esto de aquí de madre e hijo. Esta notación que ven aquí se llama pie de cuervo. Donde no hay nada es 1. Donde hay más de una línea, que es lo que asemeja al pie de cuervo, es muchos. Ahora ven, algunas veces necesitamos modelar una relación que tiene algo de muchos a muchos. Para eso necesitamos añadir una tabla de conexión con 2 llaves foráneas. Normalmente esto no tiene ninguna llave primaria por separado. Suena algo extraño, pero vean el ejemplo que tiene aquí Chuck de libros y autores. Un autor tiene muchos libros y un libro tiene muchos autores. Es lo normal, ¿no? A menos que hablemos de una novela que normalmente son escritas por una persona, pero si hablamos de un libro de texto como los que ustedes llevan en la universidad,
siempre hay más de un autor, aunque un autor sea el principal. El caso de el libro como la base de programación de muchos hace mucho tiempo es el libro de C, que se llama C, The Programming Language. Está escrito por Dennis Ritchie y por Brian Kernighan. En realidad está escrito por Kernighan, pero el lenguaje lo hizo Ritchie, porque Ritchie no era de hacer libros, pero Kernighan sí. Entonces tenemos una relación de muchos a muchos. Eso quedará muy extraño porque un registro puede tener muchas ocurrencias de un lado y del otro lado le pueden mandar muchas hacia allá, lo cual hace que quede un desastre. Para resolverlo, lo que hacemos es que creamos una tabla intermedia. Esa tabla intermedia va a ser quien reciba el ID de libros y el ID de autores. Entonces ya ahí se puede empezar a repetir. Imagínense que Kernighan tiene el ID 1 y Ritchie tiene el ID 2. Habría un registro, bueno, y que el libro tiene el ID 10. Aquí en esta tabla habría una tupla que sería 10,1 y 10,2. Y eso es como se representaría atrás. Espero que haya quedado claro. Aquí tienen otro ejemplo que pone Chuck, que es el de los cursos. El nombre del curso y el nombre de los usuarios. Si ustedes ven en mi Moodle, ustedes ahorita están en Progra 1. Lo más probable es que yo les dé Progra 2. Y van a estar un usuario en muchos de mis cursos y un curso va a tener a muchos usuarios. Y se va a guardar, como les dije en el ejemplo anterior, con el ID del usuario y el ID del curso. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, aquí tienen el SQL para hacer esto de aquí. Vean que tienen la tabla de usuario con todo lo que ya habíamos dicho antes, todas estas restricciones, el nombre, el correo, tienen la tabla de cursos y luego tienen esta tabla de miembro que es la tabla intermedia de curso y de usuario. Normalmente yo esa tabla, en vez de darle un nombre, lo que hago es que pongo los nombres de los dos acomodados de manera alfanumérica. Es decir, en vez de llamarla member, yo diría la tabla curso-user. Y así sabría que esa tabla es una tabla intermedia con esas dos. Yo es la notación que uso normalmente, en vez de ponerle uno así. Aquí tienen la estructura de los datos, como se ve en SQLite Browser. Y aquí están insertando nuevos usuarios y cursos, 3 y 3. Aquí ya pueden ver los 3 usuarios y los 3 cursos en el SQLite Browser. Y ahora están registrando a usuarios en los cursos. Están registrando a 7 usuarios. Bueno, a 7 miembros en este caso. Así es como se ve la tabla. No les dice mucho realmente. Lo que les diría mucho es algo así. ¿Ok? Tienen la tabla de usuarios acá y tienen la tabla de cursos aquí. Hacen un select, dame el nombre del usuario, el tipo de rol. El tipo de rol Chuck no nos dice qué es. Voy a pensar que hay unos roles de maestro y otros de estudiante, por decir algo. Y el título del curso, el nombre. Dámelo a partir de los datos que hay en la tabla usuario, uniéndolo con la tabla de miembros, uniéndolo con la tabla de cursos. Y lo vas a hacer cuando el user ID de member sea igual al ID de user y cuando el course ID de member sea igual al course ID de la tabla course. Ordénamelo por el nombre del curso, que en este caso acá sería PHP.
el rol 0 y el username. Ahora vean, lo está ordenando de esa forma. Primero ordena que sea por título de acá. PHP es menor a Python, la H es menor que la Y, entonces imprime PHP. Luego llega aquí a esta parte y Python es igual a Python. El siguiente criterio de desempate es el rol, pero de manera descendiente. Por eso se imprime primero el 1 en vez de imprimir los otros. Y luego imprimo por username. Entonces imprimió Python con el rol ID de 1 e imprime Jane, luego Python, el rol ID de 0 porque ya no le pudo ganar al 1 en esa ocasión, y ahora acomoda el order ID de username de manera normal, ascendiente. Si tienen dudas, me avisan. Bueno, aquí tienen este de Sugi. Sugi, si no mal recuerdo, es una de las formas, y esto de LTI habla acerca de la interconectividad entre diferentes cursos. Si se dan cuenta, el curso de Choc está integrado a mi Moodle. Tienen los videos y tienen la parte del código que se evalúa. Falla en la parte de que les diga que se guardó, aunque sí lo guarde. Ahí falla, pero eso está hecho encima de LTI Sugi. Este es el modelo que están siguiendo. Bueno, ya casi finalizando, está que la complejidad es lo que nos permite ser veloces. La complejidad hace que la velocidad sea posible y les permite a ustedes obtener resultados muy rápido a medida que los datos incrementan. Vean, un diseño de base de datos pobre normalmente es muy pocas tablas con muchos atributos. Y un diseño de base de datos muy bueno es muchas tablas con muy pocos atributos cada tabla. ¿Sí? Entonces, en el último que yo les di, muchas tablas y pocos atributos, es donde se empieza a ver la complejidad, pero no hay datos repetidos. Como no hay datos repetidos, hay menos datos de los que hubiera de la otra forma. Y como hay menos datos, es posible hacerlo más rápido. Al normalizar los datos y ligarlos por medio de llaves enteras, la cantidad de datos final de una base de datos es lo mismo que ya los había dicho, pero con diferentes palabras. La cantidad de datos final que una base de datos relacional debe escanear es mucho menor que si los datos estuvieran aglomerados, estuvieran todos en la misma tabla. Pareciera que es un trade-off, es decir, es como gano en una parte, pierdo en otra. Invierto tiempo en el diseño de la base de datos para que continúe siendo rápida, para que la aplicación sea un éxito. Y eso se puede ver, no me acuerdo, Didi, había una app tipo Uber, Didi, que es de aquí de Guadalajara, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero me tocó que yo le di clases a un alumno de base de datos en QCI allá en el 2014, 2013. Y como en el 2016 me buscó y me dijo, Fer, ahora soy el encargado del diseño de la base de datos de esa app, que no me acuerdo cómo se llama, de choferes ejecutivos tipo Uber y Didi. Y me dijo, la base de datos que hicieron está hecha muy mal. Y ahora yo tengo que rediseñar la base de datos para hacerla más ligera y que pueda recibir más consultas. Pero el problema es que voy a perder un montón de datos porque no los están guardando todos. Sí, entonces aquí Choc les dice, tal vez haz un diseño muy sencillo de tu base de datos y cuando ya sea un éxito tu aplicación, cámbialo para que funcione de otra manera.
bueno, cámbialo, normalízalo en este caso. Aquí tienen unos temas adicionales de SQL. Los índices les permiten mejorar el desempeño para buscar en cualquier campo. Los índices son súper indispensables para que su base de datos funcione de una manera muy rápida. Las restricciones, que fueron las que vimos de not null, null, default, unique, primary key, foreign key. Y las transacciones, que son operaciones que SQL agrupa para que se haga todo o no se haga nada. Es decir, imagínense las transacciones del banco. Cuando ustedes están sacando dinero de la tarjeta, no pueden estar sacando, si tienen 100 pesos, no pueden sacar 100 pesos de la tarjeta de débito si solamente tienen eso y gastárselos en línea al mismo tiempo. O pasa uno o pasa la otra. Eso es una transacción. O pasa todo o no pasa nada. Para finalizar, las bases de datos nos permiten escalar, que es crecer a una gran cantidad de información. La llave es tener una copia de cualquier dato o elemento que tengamos y utilizar las relaciones y joins para unir los datos en múltiples lugares. Esto reduce de una manera muy grande la cantidad de datos que debe ser leída, cargada del disco a memoria, cuando estamos haciendo operaciones complejas en una cantidad de datos muy grandes. Las bases de datos y el diseño de SQL es un poco de arte. Y para finalizar, tenemos que decir de nuevo que las diapositivas son de Choc y el contenido de todo esto fue hecho por Choc y no por mí. Con eso terminamos la presentación.